Hola a todos, bienvenidos a Ideas a lo mismo. El día de hoy no les traigo un proyecto de tejido, pero les voy a mostrar unas lanas nuevas que compré. A mí me encanta ir de compras al final del invierno, porque hay muchas lanas con descuento. Lanas que pertenecían, por ejemplo, a la colección de invierno y ya van a cambiar a la colección de primavera. Bueno, pues me encanta comprar lanas. Y esta es una lana que se llama nuevas. Y es de rico design, de unos colores súper bonita. Tiene color lila o color rosa y color gris, es una mezcla todo el tiempo. Y es una lana gruesita muy bonita. De todas maneras, la combinación me parece súper bonita. Como les había dicho antes, 50 gramos y tiene 46% de lana virgen, 44% de poliacrílico y 10% de poliamida, hecho en Italia para un ganchillo número 6. Y bueno, todavía no sé qué voy a hacer con mi lana. Compré 3 madejas porque me parece que 150 gramos de lana son súper chéveres, como la cantidad perfecta para tener una buena bufanda o un buen chal. Todavía no sé qué voy a hacer con esta lana. Voy a ir pensando, o tal vez la deje hasta el próximo invierno, no sé, todavía no me ha ocurrido. Pero por lo pronto pues quería mostrarles la lana que compré. Y aquí tengo ya las 3 madejas, todas iguales, cada una con 50 gramos. Y vamos de una vez a la siguiente. Esto no era un proyecto. No, obviamente no, ya van a ver lo que pasa. O para la primavera, entonces esta creo que sí la voy a dejar hasta el año entrante, bueno, más bien hasta septiembre, octubre, para empezar a tejer algo que sea para el invierno. Por lo pronto se las muestro para que ustedes conozcan los materiales que yo tengo para luego. Aquí la ven, tiene 100 gramos en 100 metros, 110 metros, perdón, y bueno, creo que eso va a ser suficiente.
encontrar y también les muestro la composición, por supuesto. Aquí está por este lado, 150 gramos, 420 metros y la composición 40% de algodón, 30% de poliéster, 20% de poliacrílico y 10% de lana. Con un poquitico de lana para ayudar, pero el resto es algodón y voy a sacar un momentito y video para mostrarles cómo se ve. Se siente súper suave. Y es una lana de la denominación chunky porque es una lana gruesa, son de nuevo 50 gramos, 85 metros. Para un ganchillo entre 7 y 8, hecha en Italia, 60% de lana y 40% de poliacrílico. Ya les había mencionado